El día de hoy realizaremos una presentación en el marco de la materia Introducción a Historia del Derecho en el pregrado en Derecho de la Universidad de Ibero, relacionada con el derecho en la Edad Media. Específicamente vamos a tomar dos grandes civilizaciones, Grecia y Roma. Este periodo comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. Los estudiantes que realizamos este ejercicio somos Leonardo Alonso Vargas Guerrero, Luis Mesías Rojas Rincón, Ronald Ferney Virgüez Rodríguez y quien les habla, Carlos Andrés Bonilla Pretel. Para este ejercicio tomamos como referente bibliográfico dos grandes obras. Por un lado, Historia del Derecho de la doctora Beatriz Bernal Gómez y por el otro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas del doctor Vladimiro Naranjo Mesa. Siguiente, por favor. Bien, hemos organizado la presentación en dos grandes partes. Una primera, relacionada con la contribución que realizó la civilización griega al derecho. Inicialmente, pues vamos a hablar de los griegos, de esas contribuciones de los griegos a la cultura jurídica occidental. La polis, como las unidades políticas y sociales, que más adelante serán las ciudades-estado, todas las reformas políticas en Atenas, aquellas instituciones y organizaciones que hacían parte del sistema democrático ateniense, algunos conceptos claves dentro del pensamiento jurídico griego, un elemento que es fundamental hoy en día, todavía la filosofía y el derecho en la antigua Grecia, la transición de regímenes aristocráticos a democráticos y por último, el legado y la relevancia del derecho griego. Siguiente, por favor. La segunda parte estará relacionada con la contribución de los romanos. Para esto, pues vamos a analizar los orígenes y la periodización del derecho romano, las instituciones políticas y administrativas presentes en esta época, el gobierno en la República y en el Imperio, la consolidación del derecho y las reformas jurídicas, la gran influencia que se dio por parte del cristianismo y las reformas religiosas, lo relacionado con la tetrarquía y la administración del imperio, la decadencia y la transformación en el Bajo Imperio, la caída del imperio y por último la influencia del cristianismo en el derecho romano. Para finalizar este ejercicio, pues vamos a presentar algunas de las conclusiones a propósito de los textos objeto de revisión. Siguiente, por favor. Importante tener una ubicación geográfica. Estas dos grandes civilizaciones, tanto Roma como Grecia, hacen parte de Europa y tienen como un elemento característico el mar. Esto les permitió convertirse en grandes potencias económicas y donde se dio un gran intercambio cultural, de ideas, comercial y por supuesto de instituciones. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que el estudio del derecho en la antigua Grecia es fundamental para comprender aquellos orígenes de la cultura jurídica occidental. Esta influencia de los griegos en conceptos como la justicia, el derecho natural y la organización política ha sido fundamental dentro de la evolución del pensamiento jurídico y político. Es por eso que vamos a procurar abarcar las principales ideas relacionadas con las polis griegas, sus instituciones, reformas y contribuciones filosóficas, resaltando su impacto en la historia del derecho. Siguiente, por favor. Tal y como lo mencionaba, esa contribución de los griegos a la cultura jurídica tiene o se puede identificar cuatro grandes momentos. Uno, los griegos fueron los pioneros en reflexionar filosóficamente sobre los principios, los conceptos de justicia y el orden social. Todas sus ideas
sirvieron como bases para los conceptos modernos del derecho y claramente también de las leyes y la interrelación que hay entre estos dos. La filosofía griega abordó temas tales como la justicia natural, la división de poderes, desarrollado posterior, 2000 años después, por pensadores como Montesquieu, donde encontramos que era necesario poder dividir estos tres grandes poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, el cual está presente hoy dentro de la organización de muchos países en el mundo, incluido el nuestro. Y claramente también la importancia de la participación de las personas, de los ciudadanos, dentro de los elementos de gobernanza. Estas ideas influyeron en la formación de sistemas jurídicos posteriores y en la tradición democrática occidental. Siguiente, por favor. Aquí encontramos a las polis, que son aquellas unidades políticas y sociales, las que se conocen hoy en día como las ciudades-estado. Por un lado, pues encontramos a Esparta, que se caracterizó por ser una sociedad de carácter militarista y comunal, con un sistema legal que promueve y que tiene como uno de sus ejes fundamentales la disciplina, la cohesión social y la austeridad. La estructura social se basaba en una élite guerrera y en la disciplina de los esclavos. Por otro lado, pues encontramos a Atenas, que es considerada la cuna de la democracia. Atenas con un sistema político que revolucionó desde las formas aristocráticas hasta una participación mucho más amplia, donde encontramos a los ciudadanos, la organización social, en donde vemos cómo la sociedad ateniense estaba organizada por personas, ciudadanos libres, esclavos y extranjeros, cada uno de ellos con diferentes alcances y limitaciones en lo relacionado con los derechos y los deberes dentro de la sociedad. Siguiente, por favor. Cordial saludo. Mi nombre es Ronald Virgües y los voy a acompañar a partir de ahora en la presentación. Bien, las reformas políticas en Atenas fueron el resultado de varios líderes que impulsaron cambios significativos para abrir la participación ciudadana. Solón, por ejemplo, introdujo la timocracia, que era un sistema en el que los derechos dependen de la riqueza, clasificando a los ciudadanos en clases sociales. Esto fue un primer paso hacia la participación política. Luego, Clístenes profundizó las reformas democráticas, creando nuevas tribus, el Consejo de los 500 y el mecanismo del ostracismo para proteger la ciudad de posibles tiranos. Más tarde, Efialtes y Pericles ampliaron todavía más la participación ciudadana, consolidando instituciones que permitían a los ciudadanos intervenir directamente en la política, aunque solo una minoría, cerca más o menos del 10% de la población, tenía derechos plenos. La democracia ateniense fue pionera en la historia. Siguiente, por favor. Estas reformas pues dieron lugar a un sistema institucional sólido, la asamblea, los jurados populares y las magistraturas garantizaron una mayor participación política. Se buscó limitar el poder concentrado en unas pocas manos y repartir las responsabilidades entre los ciudadanos. Siguiente, por favor. Los conceptos claves, podríamos decir que en paralelo a estas reformas, pues surgieron ideas fundamentales que marcaron el derecho occidental. La justicia entendida como el equilibrio y equidad de las relaciones sociales, la división de poderes para evitar abusos y la creencia en un derecho natural que trascendía las leyes humanas. Yo creo que esos fueron los pensamientos más claves jurídicos de los griegos. Siguiente, por favor.
Los filósofos griegos aportaron una reflexión ética y moral sobre el derecho. Sócrates destacó la importancia de la ética y la verdad. Platón propuso un modelo social basado en la justicia de las clases y el bien común, y Aristóteles analizó las formas de gobierno y concibió la justicia como virtud y equilibrio social. Siguiente, por favor. En esta transición de regímenes aristocráticos a democráticos yo creo que fue un paso de un sistema aristocrático a uno democrático, fue gradual. Las reformas limitaron el poder de las élites y ampliaron la participación ciudadana. Aunque seguía siendo excluyente, la experiencia ateniense inspiró a las democracias modernas, mostrando la importancia de la ley para equilibrar poder y participación. Siguiente, por favor. El legado griego no solo fueron sus instituciones, sino su forma de entender el derecho como una herramienta para organizar la convivencia, repartir el poder y alcanzar la justicia. Este pensamiento sigue presente en nuestras sociedades contemporáneas, recordándonos que las leyes son un proyecto colectivo y no solo un conjunto de normas. Siguiente. Bueno, continuando con la Edad Media en el derecho romano, mi nombre es Luis Mesías Rojas Rincón. Vamos a hablar en este momento de la contribución de los romanos en el derecho. Entonces, pues el derecho romano se destaca principalmente en la formación de sistemas jurídicos modernos, también en la recepción y adaptación del derecho romano en las universidades medievales. Siguiente, por favor. El origen y periodización del derecho romano. Este, tenemos el derecho arcaico. Este es un periodo que dura desde la fundación de Roma hasta la promulgación de la ley de las 12 tablas. Se caracteriza por ser una sociedad agraria. eh, Su influencia de las costumbres en la creación de normas jurídicas. Es un estado patriarcal prácticamente, mm, con una estructura social basada en la familia y en las gens. El derecho preclásico, este periodo comprende desde la promulgación de las 12 tablas hasta el final de la República, más o menos en el año 27 antes de Cristo. En este periodo Roma crece territorialmente, creando nuevas instituciones y fuentes de derecho. Aparecen las nuevas fuentes del derecho como leyes, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos, los pretores. Mm, eh, en el derecho clásico se caracteriza por su jurisprudencia. eh, Tiene muy desarrollada la jurisprudencia. Se crean escuelas de juristas, se producen obras jurídicas de gran valor, hay adaptaciones de derecho por las nuevas realidades sociales y económicas del imperio. El derecho postclásico, en esta etapa se generan muchos problemas de índole sociales, políticos, religiosos, bélicos. Hay una burocracia excesiva, bastante corrupción. El, el autoritarismo también aparece en esta época, pues permeado de influencias orientales. El derecho vulgar, sus características en este periodo son
el declive de la producción jurídica, la reducción de los tratados escritos, hay una falta de percepción para entender e interpretar el estilo clásico de los jurisconsultos que se precedieron. Hay una descomposición del latín clásico cambiado por uno llamado latín vulgar. Siguiente, por favor. Las instituciones políticas y administrativas en esta Edad Media, pues, están hay las magistraturas mayores, las magistraturas menores, hay unas jerarquías de funciones y está el Senado. Las magistraturas mayores son aquellas que tienen mayor influencia dentro del gobierno. Están los pretores, está el cónsul y tienen funciones ejecutivas y judiciales. En las magistraturas menores tienen funciones administrativas y financieras. Ahí están los ediles, los censores, los encargados de tareas. Ellos son encargados de tareas específicas. Está la jerarquía y funciones. Ella establece un orden basado en la superioridad o inferioridad o la procedencia. De acuerdo a esto, se clasifican, por decirlo así. Reflejan la organización política y la distribución del poder de la República. Siguiente, por favor. Está el Senado también, y esta es una institución política clave, especialmente durante la República. Asesoraba en política exterior, controlaba decisiones clave y tenía una influencia en la legislación. En el Bajo Imperio su poder se debilitó, volviéndose subordinado al emperador. Siguiente, por favor. El gobierno en la República y el Imperio. Se distribuía el poder político entre magistrados, comicios y en el Senado. La República se caracterizó por un sistema de pesos, de contrapesos. Hubo una transición al imperio bajo el mando de Augusto, quien concentró el poder en el emperador. El Concilium Principis es un consejo del emperador. La Lius Publicum otorga facultades al emperador para emitir respuestas jurídicas. Siguiente, por favor. La consolidación del derecho y las reformas jurídicas. Estos fueron unos procesos de cambio y de modernización del sistema legal del país, de un país. La consolidación implica la recopilación, la sistematización y la unificación de leyes. También están las reformas jurídicas que buscan actualizar y mejorar el marco legal. Está el edicto perpetuo de Salvio Juliano, que nos dice que es la compilación del sistema que sistematizó el derecho honorario, unificando los edictos de magistrados. Está también la codificación y las complicaciones, aparecen las novelas de compilación de leyes anteriores. Están los edictos y regulación económica, el control de precios y la regulación económica en el imperio. Siguiente, por favor. Saludo cordial, soy Leonardo Vargas y continuaré con la exposición La tetrarquía y la administración del imperio. La tetrarquía fue el intento de dividir el poder para conservar el imperio. Surge en un momento de crisis profunda en el imperio romano. Corrupción, invasiones, luchas internas por el poder y pérdida de control en todos los territorios. Surge como un sistema innovador de gobierno,
cuyo objetivo era salvar el imperio mediante la descentralización del poder y una administración más eficaz. La tetrarquía fue una división de poder donde hubo dos Augustos, que eran los máximos emperadores, dos Césares subordinados y herederos designados. Este modelo lo que tenía como objetivo, por decirlo así, era un control territorial un poco más grande, a tener más amplitud del territorio y que cada gobernante administrara una parte del imperio con funciones específicas, pero todos respondían a una lógica común, que era la unidad imperial. Roma pasó de ser flexible a una república como con un engranaje rígido de absolutismo imperial. Decadencia y transformación en el Bajo Imperio. La etapa final del Imperio Romano, conocida como el Bajo Imperio, no es solo un periodo de decadencia, es también un momento de transformación estructural donde el derecho, el poder y la organización social cambian radicalmente ante una crisis sistémica. El imperio, debilitado por invasiones bárbaras, crisis económicas, colapsos institucionales, responde reforzando el autoritarismo y generando un nuevo modelo jurídico político. No todo final es ruina, por decirlo así, ¿no? El Bajo Imperio también fue el nacimiento de otra Roma, más rígida, más cristiana, más burocrática. Lo que caracteriza pues la decadencia de este Bajo Imperio es la crisis política, la fragmentación militar, como lo decía antes, pues todas las invasiones bárbaras, la influencia del cristianismo en el derecho romano. Básicamente, la influencia del cristianismo a medida que se institucionalizó como la religión oficial de Roma, pues fue cambiando los valores, introdujo nuevos principios éticos, influyó mucho en la legislación y pues la percepción del derecho como una vía de justicia moral y de temas divinos. Modificó instituciones jurídicas, promovió valores como la justicia y la misericordia, aparte pues de todo esto, legalizó y promocionó el cristianismo. El que lo hizo fue Constantino, como pues una medida para poder tener más control sobre el pueblo. Y en esa transformación jurídica hubo cambios en los valores de derecho, impacto en las instituciones jurídicas concretamente, fortalecimiento de la iglesia como autoridad jurídica, que fue lo más importante. Esta unión generó un modelo híbrido donde las formas de derecho romano se conservaban, pero pues al mismo tiempo el espíritu de este derecho romano iba cambiando. Se pasaba de un derecho secular a uno marcado por la ética cristiana. Y pues nada, después de haber escuchado a mis compañeros y a mí, tenemos varias conclusiones sobre el capítulo 3 y 4 de Beatriz Bernal Gómez del año 2016, el cual nos deja una profunda reflexión sobre cómo el derecho romano y el derecho en Grecia influyeron bastante en el derecho a nivel histórico y lo que se fue formando en la Edad Media y en la Edad Moderna en Europa y en el occidente del mundo. No solo traza una cronología jurídica esto, ¿no? Sino que también revela cómo el derecho puede nacer de la costumbre, florecer en la razón y caer en el autoritarismo también, ¿no? Como lo vimos anteriormente con este contexto histórico. El estudio del derecho en la antigua Grecia revela una etapa crucial en la evolución de las ideas jurídicas y políticas, la reflexión filosófica, las reformas institucionales y la experimentación en sistemas políticos permitieron el desarrollo de conceptos que aún sustentan las democracias contemporáneas. Son las bases del derecho romano y de Grecia las que, pues, digamos, se fueron desarrollando en Occidente y por eso el derecho de esta área del mundo tiene mucha influencia en los romanos
el pensamiento romano, en las ideas romanas y pues toda esta evolución que nació desde los romanos. La influencia griega en la cultura jurídica occidental es indiscutible y su legado continúa siendo un referente para la comprensión del Estado de Derecho, la justicia y la participación ciudadana. El derecho romano no fue un sistema estático, sino que evolucionó adaptándose a las necesidades sociales, políticas y religiosas. La codificación y compilación de leyes, especialmente en el reinado de Justiniano, consolidaron un sistema jurídico que influiría en la tradición occidental. La transformación del sistema republicano al imperial y posteriormente a un sistema centralizado refleja cambios en la estructura de poder y en la sociedad romana. La herencia jurídica romana sigue siendo fundamental en la formación del derecho occidental, especialmente en las instituciones civiles y en la interpretación jurídica moderna. Agradecemos la atención prestada, espero que les guste nuestra presentación y pues nada, muchísimas gracias. Listo.